Un lugar seguro para todos. Mi casa es tu casa. Hablando clarito, clarito, clarito. Servicio, adoración, entrega, humildad, legado, remanente, crisol, avivamiento, año agradable, cáncer. Una casa donde se da por gracia lo que por gracia recibimos. Casa Cantar. Qué bendición poder estar con usted una noche más en otro episodio de Hablando Clarito, Clarito, Clarito con el pastor Ariel Tirado. Oye, en nuestro canal de YouTube, Pastor Ariel Tirado Cantar. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, este es el momento para hacerlo. Oye, y activar la campana. Este es el momento de compartir este nuevo episodio en tus redes sociales y también enviar el enlace a tus diferentes grupos de WhatsApp. Para mí es un honor pastorear la Casa Cantares en la hermosa ciudad de Vega Baja, Puerto Rico, junto a mi amada esposa, la pastora Stephanie Martínez, y un equipo de ministros y hijos de la casa listos para recibirte. Si no tienes un lugar donde adorar al Señor y eres del área norte de Puerto Rico, somos Casa Cantares, un lugar seguro para todos. También te invito a que nos sigas en las demás redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en todas. Nos puedes buscar por Pastor Ariel Tirado Cantares. Estoy muy feliz porque las últimas dos entrevistas, los últimos dos episodios han seguido añadiendo más suscriptores a nuestro canal. La acogida ha sido poderosa, ha sido de bendición a tantas vidas. Así que esos últimos dos episodios de la salmista Brenda Liz Barreto, una de las fundadoras de nuestra casa, y de la salmista Keila García, otra de las fundadoras de la casa, simplemente dos ejemplos de fidelidad al Señor y de fidelidad a mi persona y a este ministerio, han sido de mucha bendición. Pero hoy, producción, Pastor Miguel Beltrán, Joseph García, José Galán, hoy tengo el altar lleno de la gloria. ¿Sabe por qué? Porque hay un hombre humilde, un pastor, pero un pastor que a lo mejor usted dirá, ¿y quién es él? Mire, es un pastor con un corazón misionero, es un pastor con una palabra poderosa, es un pastor que se le puede llamar amigo. Y hoy tengo el honor de tener aquí en Hablando Clarito, 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 directamente desde Toa Baja, Puerto Rico, al pastor Yamil González. Bendiciones, mi hermano. Dios te bendiga, Pastor Ariel Tirado. ¿Por qué te ríes, pastor? No, me río porque obviamente es para mí un gozo, un placer estar aquí contigo en tu programa Hablando Clarito, Clarito. Nunca había pensado estar aquí porque obviamente estamos enfocados, ¿verdad?, en el trabajo del Señor y estamos contentos. A mí me place, me da place el poder estar aquí en tu casa, en tu programa y poder gozarme contigo de esta bendición. Yo estoy feliz porque hace una semana pude estar contigo en tu canal de YouTube y en tus redes sociales. ¿Cómo es que se llama? Contenido que transforma. Eso es en YouTube, ¿verdad? En YouTube y en Facebook también. Y también te pueden buscar por Pastor Yamil González. Sí, pero más me consigues si vas a conseguir en el canal, pues obviamente de YouTube, pues es contenido que transforma. La palabra contenido ahí se cambia en el que, se cambia por una K. Okay. Y transforma, obviamente, porque
buscamos traer el contenido que transforme Súper. por medio de la palabra del Señor, testimonios para edificar la vida de muchas personas. Pues quiero decirte que vi la entrevista que grabamos, sé que ha sido de bendición, me han Sí, escrito gente, tremendo. pero tú sabes, para mi sorpresa, quiénes fueron los más bendecidos de esa entrevista, tú ni vas a tener idea. ¿Quién? Mis 3 hermanos. De verdad. Mis 3 hermanos me llamaron el mismo día que salió. Mira para allá. Ariel me gocé esa entrevista, Tremenda. me dijo, dale gracias al pastor Yamil, Mikey. Marky, Mari. Me dijeron que se gozaron cuando hablamos del negocio de mi papá, Mira, plan vaya. educación familiar. Y Tremendo. cuando tenemos la bendición de ir a tantos escenarios Ujú. y que tus 3 hermanos a la vez puedan decir, wow, qué bendición. Tremendo. A veces pensamos que tenemos que llegar a 100 naciones y no es mayor satisfacción que tú sabes que tu propia familia está siendo bendecida. Exactamente. Así que yo te honro Gracias. por darme ese espacio, porque fue un bálsamo para mi familia, Qué bueno. para mis hermanos, como sé que hoy va a ser esta entrevista contigo. Amén. Amén. Gloria Bueno, al Señor. ¿quién es el pastor Yamil González? Bueno, corresponde al nombre de Yamil González. Soy un siervo del Señor, una persona humilde. No tengo fama de nada. Simplemente me gusta ser apasionado con todo lo que hago. Creo que ahí le meto todo lo full a la pasión, a lo que me gusta hacer, que es hablar la palabra, compartir la palabra, enseñar la palabra. Y básicamente mi pasión, mi devoción es eso, es servir a otros. Servir a otro, Servir a otro. enseñar la palabra. Brutal. No. Pero, pastor, ¿dónde pastoreas ahora mismo? Ahora mismo estoy pastoreando en Toalta, en el barrio. En Toalta. Toalta. Y yo dije Toa Baja, perdón. No, Toalta, en el barrio de Las Acerolas de Toalta. Allí estamos hace ya prácticamente casi un año, cumplimos ahora. Tengo uno de mis productores aquí que están del staff, José Galán, que es original de Toalta. Sí, así Galán. que él está bien emocionado con usted aquí. Galán en Galán. Eso es así. Tremendo. Entonces, tu iglesia, que ya lleva un año pastoreando, es en la comunidad Acerolas de Toalta. De Toalta. Ahí Ok. estamos, ahí llegamos. ¿Cómo se llama el ministerio, pastor? Se llama Iglesia Muros de Salvación. Ahí estamos ya casi un año y ha sido una bendición extraordinaria lo que Dios ha hecho en aquel lugar. Hemos podido hacer, ¿verdad?, de bendición en ese barrio, ¿verdad?, esa comunidad, que sabemos, ¿verdad?, que la iglesia cuando se posiciona en un lugar, esa iglesia funciona como un faro de luz. Y obviamente es lo que procuramos, que la gracia, el poder, la bendición de Dios sea la que se manifieste en aquel lugar. Nosotros no simplemente somos vasos. Nosotros no somos, yo no merezco nada. Yo lo que tengo, lo tengo por gracia, por su misericordia. Y tuve el honor de estar contigo porque tu programa se grabó como grabamos de las facilidades de la casa. Y me estuviste contando cómo de una iglesia que prácticamente no tenía personas, que tuviste que levantarla. Y no es lo mismo edificar que reedificar. Exacto. Reedificar es más difícil. Más difícil. Mucho más difícil. Y ya tienen una congregación hermosa. De hecho, nosotros cuando comenzamos en Muro de Salvación, comenzamos con la perspectiva de Nehemías. Comenzamos a hablar un tema de Nehemías y por ahí nos metimos con Nehemías y comenzamos a edificar conforme al modelo de Nehemías. Y de 5 o 6 personas por ahí, que era lo que iban los miércoles allí. Wow. Ya estamos llegando o pasando los 40. Wow. En menos de un año. En menos de un año. Eso lo hace Dios. Sí, Eso lo hace Dios. definitivamente. La Producción gracia. me tiene loco aquí. Producción me tiene loco aquí porque nos quiere traer café, pero esperamos. Esperamos un ratito ahí. Sí. Bueno, estamos contentos. Pastor Yamil, tu núcleo familiar en este momento, ¿quién lo compone? Mi esposa,
¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa se llama Yomari Torres Le Castillo. enviamos saludos a la Enviamos pastora, saludos a a la quien pastora. conocemos, a quien respetamos, a quien amamos, y un honor poder saludarla en esta Amén. Mi noche. esposa querida, mis dos hijas, María, del Carmen Marí, y Isabel. Así que esa es mi familia y mi suegra también que está en el asunto Y metido. si no menciona Carmen, la suegra, Carmen era Castillo, así que hay que mencionarla. Así que nos oye, metemos un sendo y a lío. tus hijas, ¿verdad? Que tú las tomaste desde pequeña cuando tú uniste a tu esposa, ya son unas jóvenes ya. Sí, de hecho, María Isabel y María del Carmen, las dos, perseveran en la iglesia de la senda antigua, Pastora Ok, Wanda de Rolón. nuestro apóstol Wanda Rolón. Sí, hasta De ahí. mi apóstol, perdón. Exacto, sí, Amén. ahí está. Y obviamente cuando nosotros salimos cuando salimos a pastorear, salimos de la iglesia Amén. del apóstol Wanda Rolón, Correcto. también salimos de allí. Y obviamente esa iglesia pertenecía ya a una organización, Sí, es la Fiada. La Fiada. Y entonces tú te unes a esa organización que de ahí Exacto. saliste en un momento dado. Exacto. Qué bendición. Bueno, pero vámonos allá atrás. Para atrás. Vamos para atrás. ¿Cómo fue la niñez del pastor Yamil González? Wow, traumática, porque a la edad de 3 años de edad, pues a este servidor le da una meningitis. ¿Cómo? Una meningitis. Espérate. Yo quiero que papá, mamá, tío, abuelita, escuche bien el testimonio de este pastor, porque hoy usted lo ve aquí feliz. Pero desde muy temprano, a los 3 años, 3 pastor, años de edad. comenzaron sus desafíos de vida. Exacto. Los retos. De hecho, yo creo que cuando tú tienes un reto de vida y cuando tú estás marcado con un propósito en el cielo, en la eternidad, va a haber atmósferas que van a tratar de abortar tu propósito. Desde el inicio, fíjate, desde el inicio del nacimiento, y porque mi mamá le hacen cesárea, yo soy gemelo con una nena, Sí. con Yasmín González, mi hermana, y tuvieron que hacerle cesárea porque entonces el cordón mío estaba enredado en el cuello de ella, y hubo que hacer cesárea para sacarla a ella, poder sacarla viva. Y de ahí empiezan todos los retos de la vida. En tu propio nacimiento empezaron los desafíos de tu vida. Ya viene con una fuerza. O sea, que desde tu día de nacimiento tú fuiste un milagro. Un milagro. Se supone que tú no hubieses nacido. No. A los 3 años, ¿qué enfermedad te llegó? Me dio una meningitis que lo que hizo fue que una fiebre alta fundió las meninges del cerebro. O sea, eso viene por una bacteria que se aloja en la parte del cerebro y comienza una inflamación en el cerebro. Y de ahí parte de que entonces comienza un retraso, porque entonces no aprendo de la misma manera que todos aprenden. ¿Qué se supone que Yamil González, no el pastor, el individuo, no hubiera logrado hacer? Bueno, ¿Cómo queda? Vamos a ponerla más fácil. ¿Cómo queda un niño de 3 años con la enfermedad que te dio a ti? Bueno, puede quedar con daños cerebrales, puede causar retraso mental. De hecho, la clasificación del médico cuando me examina y me mandan a una vocacional, me mandan a hacer una serie de terapias, él es un niño de educación especial. Ok. Mis respetos a las maestras de educación especial. Wow. Si hay algo que yo te puedo decir, este es espectacular. Esta entrevista arrancó demasiado de fuerte. Yo tengo que darle gracias al Señor por varias maestras de educación especial, pero una específicamente que me marcó. Alma Marrero. Alma Marrero fue una maestra de educación especial que me dio educación especial en La Padilla, cuando era La Padilla. En Vega Baja. En Vega Baja. Cerquita de aquí. Aquí al ladito. Y Alma Marrero me vio porque yo era un niño retraído. Yo era muy despistado, era muy basado en lo que te dio la enfermedad. Claro, por la enfermedad.
Y yo era muy hiperactivo, demasiado ¿En hiperactivo. serio, pastor? Demasiado. Que yo nunca te vi Y en de esa hecho, función. pues, hay unos contrastes, ¿verdad? Que dicen, pero es que tú no pareces, porque cuando Dios hace un milagro en la Wow. vida de una persona, Wow. yo no te puedo hablar de quizás de adicciones. Yo no te puedo hablar de vicios. Yo no te puedo hablar de mundo, pero yo te puedo hablar del Dios Rafa, del Dios que sana, del Dios que liberta, del Dios que hace milagros de verdad. Y yo he visto, mis ojos han visto, porque yo he estado contigo y he estado con muchos evangelistas, y que eso lo vamos a hablar ya mismo. Claro. Pero lo que yo te puedo decir es que hay un Dios que todavía en este tiempo sigue sanando gente. Me encanta, pastor, porque es que desde tu nacimiento a los 3 años te da esa enfermedad. Empezar los desafíos de nacer en una niñez con alguna condición especial, donde me imagino que dentro de esas condiciones especiales, un núcleo en la escuela donde a lo mejor pudiste haber sido rechazado. Bullying. Wow. Bullying, por donde quiera. Entonces, de hecho, espérate, pastor, espérate. Esto es muy interesante. Detente. A ti, madre que me está viendo, porque tú sabes, yo hablaba con muchas de mis maestras que hay aquí en la iglesia, incluyendo a mi esposa, la pastora Estefan. Y la data que tenemos hoy Está fuerte. Es que de cada 10 niños, 5 niños tienen condiciones especiales. Sí. Y más. ¿Ok? En colegios privados, ahora imagínate, pública. ¿Ok? Con eso le quiero hablar a todas esas madres que le tocó la bendición de tener niños con condiciones especiales. Y aquí tenemos un ejemplo vivo, 1, de que Dios sana, pero 2, de que sí también nos podemos superar, claro, aún con las limitaciones. Así que a todas esas madres, si tú conoces una madre que tiene un niño, una abuelita que tiene un nieto con alguna condición especial, este episodio de Hablando Clarito con el pastor Yamil González, usted tiene que compartirlo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, porque créeme que te va a bendecir. Porque su desafío no empezó con la enfermedad de ¿qué? Meningitis. A los 3 años. Su desafío empezó en su nacimiento, donde nació con su hermana gemela. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, en este caso, a ella es la que estaba en peligro, porque el cordón mío umbilical estaba enredado en su cuello. Wow. Sí que fue un desafío desde tu inicio. Tanto ella como el mío. Y como segundo dato de esta niñez tuya, honramos a todos los maestros y maestras que trabajan con niños y jóvenes de educación especial, que tengan condiciones especiales. De hecho, hay una serie de asuntos que se desarrollaron también en la niñez. Yo veía demonios. Wow. Cuando era niño. Yo veía manifestaciones en los cuartos, sonidos, ruidos. Wow. Desde niño yo he escuchado eso. Desde niño yo he estado expuesto a ese asunto de los demonios. Y Dios me ha ido con el tiempo, nos ha ido enseñando, educando qué es y qué no es, cómo se mueve este ambiente Entonces damos por hecho que tu niñez fue una niñez donde viste la mano de Dios desde tu nacimiento. Tremendamente. Donde viste sanidad a tu corta edad de 3 años, donde comenzaste a pasar procesos, donde fuiste menospreciado por tus compañeros niños y adolescentes de escuela. Sigue creciendo ese joven. Y en la edad de juventud, Yamil González, ¿qué desafío enfrentó a base de esa enfermedad y de cualquier de nuevos escenarios que tuviste que enfrentar? De hecho, la condición de retraso me retrasó 2 años, porque yo me colgué en primero y segundo. Ok. Y obviamente al estar colgado en primero y segundo, pues ya cuando yo llego a los 17 años,
ya es para estar en cuarto año. Y apenas estaba entonces en el grado 10. Y me toca entonces ir a una high school. Pero cuando estábamos en el colegio, en la escuela La Supa, aquí en Vega Baja también, nos rodeábamos de 3 personas. Yo me rodeaba de 3 personas. Un impedido, Raúl Collazo, que en paz descanse, ya él se fue a morir con el Señor. Okay. Raúl Collazo era impedido, era lisiado de esos pies. Y yo me pasaba con Raúl y Raúl conmigo. Raúl me decía Jay. Wow. Y era un de mis mejores amigos. Todavía pienso en Raúl y lo lloro. El otro era Carlos, no me acuerdo el apellido de Carlos, era Carlos Pavón. Y había otro muchacho más que también tiene condiciones. Todos estos muchachos eran de educación especial. Y yo me pasaba con ese combo. Nos decían los auténticos, los únicos. Entonces, mientras algunos se burlaban, ese equipo que hicimos, nos mantuvimos fuertes. Se protegían. Nos protegíamos unos a otros. Y así caminábamos y había mucho bullying en la escuela. Pero gracias al Señor siempre mantuvimos una bandera en alto. ¿Cómo se llaman tus padres? Norberto González, mi papá, y mi mamá se llama Nixa Chico. ¿Están vivos los dos? Sí, gracias al Señor. Wow, qué bendición. Y Norberto, mi hermano mayor, que tú lo conoces, claro, Norberto González. Tu hermano Norberto y tu otra hermana. Yasmín González. Esa es tu familia, ese es tu núcleo familiar. Esa es mi familia. Y la pastora con quien te casaste. Sí, yo, Mari Torres Castillo. Y mis hijas que son Isabel y María. Y mi suegra. Hay que meterle en asunto. Académicamente, con tus limitaciones, ¿hasta dónde pudiste llegar? Pasé cuarto año, estudié enfermería. Yo no sabía estudié eso, delineante. Eso sí. Ahí me quedé. Eres un empresario. Siempre tuve negocios. Tuve un negocio llamado Chico Burger, que fue el más que trascendió, el más que el sabor se le pegó a la gente. Estábamos detrás de Supermax aquí en Vega Baja. Recuerdo. Y ahí conocemos mucha gente que no. Ya uno venía. También mi tío tenía una cafetería llamada El Carrusel aquí en Vega Baja, al lado de La Reina. O sea, estuvimos siempre pegados a personas de negocios. ¿Tuviste también una panadería? En el barrio Palo Alto, en Manatí. Manatí. Estuvimos allí casi un año, 2 años más o menos. Siempre he estado rodeado de negocios. También tuve un negocio de venta de agua, de los galones de agua, esos 5 galones. Wow. Water Drought Express se llamaba. Sí, tuviste varios negocios en todas estas. O sea, estudiaste enfermería, estudiaste. O sea, la limitación por la enfermedad no te limitó a que pudieras lograr profesiones como enfermería, delineante, pero sobre todo empresarial. De hecho, yo cuento que a la edad de 11 años de edad fue donde Dios puso su mano en mi cerebro. Donde yo sentí una transformación en mi vida. Que todo se conectó. Todo se conectó a los 11 años, cuando conocí a esa maestra. Wow. La maestra Y ahí te convertiste en una persona más funcional. Más funcional, porque estaba obviamente en esa etapa de niñez, preadolescencia. Esa niñez y preadolescencia fue marcada porque yo padecía de mucho dolor de cabeza. Pero a los 11 años Dios pone una mano fuerte en mi cerebro y de ahí comienza todo a cambiar. Hasta entonces, cuando ya vamos circulando en la vida y te conocemos a mucha gente, porque Yamil siempre ha estado en la iglesia. Pastor, porque es que si tú no dices que a ti te dio esa enfermedad, no, pastor, si tú no dices el testimonio, nadie va a pensar nadie lo que tú pasaste todo eso. No. Porque es que desde que yo te conocí, y van casi 30 años, sí. ¿ok? Yo conocí a un joven
totalmente funcional. Funcional. O sea, que esa experiencia a los 11 años fue verdadera, porque varios años más tarde que tú y yo nos conocemos, exacto. Y realmente al joven que yo conocí era un hombre más funcional que yo. Impresionante. Bien, mira, obviamente en aquellos años nosotros nos conocemos. Yo vengo a conocerte más o menos ya como no te va adelante. Espérate, pastor, espérate. Páralo ahí. Páralo. Okay. Me gustó porque ya hablamos de tu área profesional, el Yamil, el humano. Laboral, exacto. Vamos ahora a lo espiritual. Aquí, ¿de dónde sale, de qué congregación, en qué congregación nace y se forma el pastor Yamil González? Bueno, donde comienza la niñez y comienza la etapa de crecimiento espiritual, fue en la iglesia Ojo de Agua. Ok. Bethesda. Oh, sí. En la Bethesda de Ojo de Agua, ahí comenzamos a dar nuestros primeros pininos. De hecho, nosotros nos criamos en el Ojo de Agua. Okay. Ahí fue donde realmente conocimos, nosotros nos comenzamos a desarrollar nuestra vida. So, tú no eras de la granja primeramente. No, éramos primero de Ojos de Agua. Con el tiempo, el Ojo de Agua se puso un poquito malito. Ajá. Y mi papá, por temor a que nosotros nos apartáramos, cogiéramos otro estilo de vida, decide buscar un terreno en la granja. Wow. Y ahí hace una casa y ahí nos mudamos entonces a la granja. Y cuando nos mudamos a la granja, pues nos tenemos que mudar de congregación. Y una hermosa casa. Tremenda casa. Y ahí entonces llega a qué congregación. Ahí llego a Getsemaní. En Getsemaní estuvimos nuestros años, 17, 18 años más o menos. Ahí congregados. Congregados ahí. Wow. Ahí estuvimos bajo la cobija del pastor reverendo Juan González, que en paz descanse. Tremendo hombre de Dios. Hombre preocupado por su iglesia, por su gente. Claro. Dedicó toda su vida a eso. Y obviamente, pues, de ahí salimos y ahí yo creo que empezamos ya a circular y a estar en los campamentos de Ajay, Puerto Rico, wow. Sí. en los campamentos de los circuito de Vega Baja. Y en ese movimiento es que nos conocemos. Exactamente. Y ya es que empezamos porque yo me hago relacionista público del circuito de Vega Baja. Wow. Y entre esas relaciones yo era algo extraordinario, porque entonces yo llevaba promociones de los eventos a iglesias que no pertenecían a IC. Y yo creo que en esa función es que nos conocemos. Y hace 30 años, cuando yo llevaba 2 años apenas con el grupo musical Cantares, creo que fue en el primer año. Yo te conozco, tengo la bendición de que tú tenías auto, sí. Yo no, y yo movía un grupo de 8 personas con instrumentos, y tú te conviertes en el chofer. No solamente en el chofer, no puedo, sería de mi parte deshonrarte. Fuiste más que un chofer. Te convertiste en ese hombre de Dios que a tu temprana edad también, porque nos llevamos 4 años. Sí, 4 años. Te convierte en esa pieza de llevar un ministerio de jóvenes a todo Puerto Rico. Y dar a conocer al grupo Cantares que llegábamos a los sitios y que por varios años el que se encargaba de la logística con el pastor Omar Gaitán eras tú. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Sí. ¿Okay? Sí. Y de ahí no solamente me conocen a mí, yo soy un pequeñito. Mencióname 4 o 5 ministros que yo sé que tú ayudaste demasiado, porque antes de ser pastor siempre has sido un excelente coordinador. Sí. ¿A qué ministerio tú ayudaste fuertemente en logística, en coordinación?
Eres un gran servidor. Aparte de Cantares y el pastor Ariel Tirado, ¿a quiénes más? Mencióname. Bueno, yo conocí, yo serví, ayudé, bendije a Jimmy Vázquez, al Pastor Jimmy Vázquez. Vázquez, mi amigo, nuestro Sí. amigo de Refugio Eterno en Corozal. Sí, ¿A quién más? Jimmy Vázquez, a José Luis Hernández, el José Luis, evangelista. en sus comienzos. José Luis Hernández. Te falta, síguelo. Estuvimos con Tony Martínez también. El salmista, ¿sabes de él? No. Muy Ok. poco lo que sé de. Está allá afuera, ¿sí? Sí, está en Estados Unidos. Pero en un momento dado fue un hombre que fue usado tremendo. en nuestro país, en todos los campamentos, cantando, Tremendo. predicando. Estuvimos también con Tony Martínez, desarrolló un ministerio llamado Los Gedeones. ¿Te acuerdas de los Gedeones? Claro. Y los Gedeones hacían una función de servicio de ujieres Sí. en diferentes campañas. ¿Y a qué actividades. ministerio ayudaron ahí? A Randy Island, el evangelista Randy Island, y también se ayudó mucho a Benicio Molina, que fueron hombres que marcaron fuertemente un avivamiento. Llenaron coliseo, llenaron parque, pero eso era todos los fines de semana, Sí. Oye, y también recuerdo que también ayudé a Michi, a William. que ahora es el pastor, está pastoreando. Sí, está pastoreando en Manatí, en Los Rábanos. William Delgado. ¿A qué hoy el pastor William Noriega lo ayudaste? Poco. Ok. Poco. Al evangelista Robertito Lugo, sí. Roberto Lugo es mi amigo de muchos años. Y lo que pasa es que con Roberto lo que hacíamos era más bien la parte de propaganda. Claro. Propaganda de. Pero estuviste muchos años. Sí, muchos un evento años. que él hacía por allá por en Sabana Grande y en Guayanilla. Creo que todavía lo hace. No. Ya no, ya está haciendo. Se cambió el nombre de Liberación por Rescate, Ministerio Rescate. Y está en Estados Unidos, ya se casó. Y ahora está más de lleno porque se mudó hacia los Estados Unidos, en California, creo que está en California, y está pues sirviendo desde allá. Qué bueno. Pastor, estamos gozándonos. Usted tiene que compartir esta entrevista. Vamos, comparte este enlace, comparte esto en las redes sociales. Estamos en este episodio de Hablando Clarito con el pastor Ariel Tirado. Hoy de invitado el pastor Yamil González. Producción, ¿cuántos minutos llevamos ya? Dime cuánto llevamos. 33, me quedan 7, pastor, porque esto va. Está rápido. Wow, es que esto es fuerte lo que tenemos aquí. Oye, pastor, vamos a ver cómo avanzamos. Pastor Yamil González, coordinas eventos, ayudas a ministros. Ahora mismo nosotros estamos buscando la manera, nosotros lo hacemos saber para que buscar la manera de que antes que se acabe el año, volver a Vieques. Volvemos a Vieques con un grupo evangelístico misionero. Super. Para hacer un trabajo, después si nos podemos coordinar también con eso. Claro. Y vamos a lanzarnos a ese beque para que sabemos que todavía no hay necesidades allí. ¿Qué pastor te recibe allá, Oroyoan? Oroyoan estuvimos en contacto con él, pero básicamente hacemos enlace con Elizabeth Rosario, que ella trabaja en coordinación con otros ministerios allí también, de servicio de ayuda. Y estamos enfocados en, antes de que se cierre el año, trabajar con eso. No te vayas ahorita cuando terminemos para que nos dé la información a dónde te pueden llamar y todo para unirnos a esa iniciativa. Pastor, tenemos que ir avanzando. Si yo te pregunto, Pastor Yamil González, 3 sucesos bien difíciles en toda tu vida, tanto personal como ministerial. ¿Qué tres sucesos de la vida tú puedes catalogar 1, 2 y 3 en 1 minuto cada uno? Pastor Ariel, 1, 2 y 3. Dímelo. Bueno, yo te puedo decir, primero, a los 17 años, andar desenfocado. Crucial. Y Dios tocarme y enfocarme en lo que ya Él tenía preparado para mí, que era el pastorado. Amén. El desenfoque es una parte
bien fuerte que nos toca a todos. Y eso yo creo que es uno de los problemas que tenemos nosotros. Así que a la edad de 17 años, un joven, después de haber sido sanado, después de haber recibido un milagro a los 11 años, donde él sabe que comienza a ser un joven totalmente funcional, sin ninguna incapacidad, se desenfoca. Segundo suceso que te haya marcado. Dejar de pastorear. Porque este tiempo que estás pastoreando no es tu primera experiencia pastoral. No, mi primera experiencia pastoral fue en el 2012, 2011, por ahí, que empezamos en Barceloneta. Correcto. Y María, cuando llegó el lugar María, tuvimos que hacer un receso de la obra porque estábamos gastados. No tuvimos break de nada. Estábamos bien gastados. Es que yo creo que más allá de un ministerio, lo primero es la salvación de uno. Exacto. Y la familia. Y tuviste que tomar la decisión de cerrar el ministerio para salvarte a ti y salvar tu ministerio, salvar tu familia. Tuvimos que pasarle el ministerio, ese remanente que quedó, porque María trajo un colapso de mucha gente un éxodo de gente que se fueron. Claro. Y ese remanente que quedó, tuve que entonces pasarlo a mano de otro pastor, que todavía esa congregación está. Ok. Y yo entonces salgo y fue una situación bien difícil, algo bien crucial, porque el sentir después de tantos años tú sirviendo y tú tener que tomar la decisión de sentarte en un lugar para volver a aprender. Pero yo doy gracias a Dios. Mira eso. Yo doy gracias a Dios porque Dios en su misericordia escucha mi clamor. Wow. Y tener que volver a aprender y tener que volver a reeducarme y tener que volver a escuchar. ¿Cuántos años pasaron para que Dios te diera una segunda oportunidad para volver a pastorear? Wow, como 7 años. Eso habla de ti, el hombre que yo conozco, un hombre humilde. Porque no todo ministro se para aquí en un escenario como este a reconocer eso. Que hubo un momento en que tú tuviste que dejar el pastorado por salvarte a ti, tu vida espiritual y por salvar tu familia. Fíjate, ahí pasó algo que yo resumo, en vez de tres experiencias, yo resumo 2 nada más. Porque esa segunda, que es la del pastorado, marcó muchas cosas en mi corazón. Y ahí yo aprendí que después de Dios, lo primero es la familia. Wow. Lo primero es la familia. Díselo a la gente. Lo primero es la familia. Después de Dios, lo primero es la familia. Si usted no tiene una familia, usted puede estar en el más top de la vida. Pero cuando usted sale de ahí, de esa burbuja, quien lo recibe en su casa es su familia. Wow. Y si tú no tienes eso, el top no te lo va a dar. Y yo me acuerdo de una experiencia que Yomari ha sido una persona, que es tu esposa, que es mi esposa, que ha sido bien crucial en mi vida. Y ha sido momentos donde hemos tenido confrontaciones, porque si en su matrimonio usted no tiene confrontaciones, usted vive en la Lalandia. Pero usted no es humano. Hay 2 o 3 riéndose ahí porque saben que es verdad. Usted no es humano. Pero ella, después de un culto, me acuerdo que yo llegué a casa bien emocionado, bajo una gloria, bajo un poder. Y yo le decía, es que yo soy pastor donde quiera que me paro. Y ella se me queda mirando así, una mirada bien penetrante. Y me dice, en casa yo no necesito un pastor. En casa yo necesito a un esposo y a un papá. Wow. Eso me marcó. Porque de qué vale que tú conozcas a todo el mundo y a tu propia casa tú no la conozcas. Entonces, eso habla de nosotros. Porque mi satisfacción es poder yo decir, aquí está mi hija.
aquí está mi otra hija, aquí está mi esposa. Porque esos son los que duermen contigo. La gente no duerme contigo, los que duermen contigo en tu casa son tu esposa, son tus hijos. Párate, porque ahora es que tienes que aprovechar. Ahora es mujer que está orando por tu esposo. Ahora esposo es que tienes que enviar este enlace porque estás orando por tu mujer. Envía este enlace a tu grupo de WhatsApp, compártelo en tus redes sociales, porque yo sé que te está vendiendo. Pastor, que el tiempo No, estamos es apretados. que... Vamos a tener que hacer otro episodio. Hacemos, hacemos. Pero me hablaste, ya, no, ya yo te puedo mencionar 4 sucesos, 5 sucesos tuyos. Tu nacimiento, donde tu nacimiento con tu hermana gemela puso en peligro la vida de tu hermana. La enfermedad de meningitis a los 3 años. El milagro a los 11, donde tú recibiste una sanidad, pero también Dios puso una mujer. Amén. A través de una maestra que fue de bendición. Amén. A los 16 te desviaste, aún recibiendo ese milagro. Y entonces me hablas de este último desafío violento, que siendo pastor reconoces que tienes que salvarte a ti primero, entregas el pastorado para salvarte a ti, restaurar tu familia. Pasan 7 años y hace 1 año atrás Dios te da la bendición de junto a tu esposa volver a pastorear. Y teniendo entonces a tus 2 hijas que son hijas de crianza. Exacto. ¿Verdad? Que más desafiante. De hecho, una de las cosas que yo no tuve hijos nunca, hijos naturales. Pero hago ese énfasis porque tú las presentas como tus hijas. Son mis hijas. Porque la bendición, cuando yo me caso con Yomari, yo no sé lo que es ser papá. ¿Y cuántos años tenían ellas ya? Ellas tienen unos 7 o 8 años más o menos. Niñas. Wow. Y yo le diría, yo no sé lo que es ser papá. Y cuando yo conozco a Yomari, de hecho, por eso es que también andaba por la libre, en el sentido de que no tenía conciencia, no tenía la experiencia. Y ese shock, esa palabra de mi esposa, en aquel momento me hizo reflexionar y parar. Y yo decía, espérate, porque entonces ellas me convierten en papá. Y me gusta porque esos 7 años valieron la pena por 2 cosas. Número 1, cuando vuelves a pastorear hace 1 año, Dios te permite hacerlo con tu esposa. Exacto, y estoy con mi esposa. Y estás con tu esposa. Y como me decía antier, estás viviendo un tiempo hermoso. Tremendo. Como matrimonio y como pastores. Exacto. Con sus desafíos como todo. Todo el mundo. Sí. Ahora, más bonito es tú poder decir lo que dijiste ahorita. Yo estoy pastoreando con mi esposa, pero a mis 2 hijas no están en el mundo. Las 2 que yo crié están adorando al Señor. Amén. En otra hermana iglesia. Exacto. O sea, que esa transición de 7 años no solamente restauró su matrimonio, sino que salvó que hoy tus 2 hijas de crianza estén adorando al Señor. De hecho, y las 2 son danzoras en la iglesia de la pastora Wanda Rolón, de apóstol. Allí están sirviendo al Señor, full en el ministerio de los jóvenes. Wow. O sea, esa generación está ahí metida y yo respeté ese espacio. Wow. Porque yo no la voy a jalar para acá, a menos, ¿verdad?, que sea el Señor que la jale. Pero de mi parte no, yo la bendigo y yo la mantengo allí, mantente allí. Cuando ellas sienten en un momento dado que han servido también en la iglesia, han ido y han predicado en la iglesia y han servido en la iglesia. Y la pastora ya ha sabido de ese movimiento. Wow. Estamos contentos, pastor. De verdad que esto ha sido, qué pena que tengamos que terminar, porque ha sido una entrevista muy poderosa, pero hay una última sesión que yo hago aquí, en este episodio de Hablando Clarito, 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 con el pastor Ariel Tirado, por nuestro canal de YouTube. Vamos, compártelo ahora. Y es ping pong. Y yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que dar la respuesta con una palabra. Amén. En inglés te lo voy a decir porque yo sé que tú eres... Are you ready? Are you ready? Seguro que sí. Norberto Papá, ¿quién es él para ti?
Así se llama tu papá, ¿verdad? Sí, Norberto. Norberto. Norberto padre, ¿qué significa para ti? Fundamento. Yasmín y Norberto Junior, ¿qué significan para ti que son tus hermanos? Familia. ¿Cómo se llama tu mamá? Perdóname. Nixa. ¿Quién es Nisa para ti? Mi inspiración. ¿Qué significa la pastora Yomari para ti? Coge tu tiempo. Muralla. Muralla. Y esta última no la iba a esperar. ¿Quién fue en tu vida el pastor Juan González? Maestro. Indudablemente una persona que en algún momento dado nosotros estábamos con ese grupo de Tony Martínez, Sí. de los Gedeones, y le dijimos, pastor, es que yo tenemos que ir a administrar a tal lugar. Y nos daba permiso todo el tiempo. Yo recuerdo unos eventos que ustedes hicieron en el Parque Nuevo de Manatí. Sí. Pero hubo un evento donde ya él estaba como incómodo con ese grupo. Porque él no veía mucho tiempo fuera. Y yo me acuerdo un día que, domingo, cuando llegué a la iglesia, él estaba virado. Estaba bien enojado. Y ha dado un golpetazo en el escritorio. Tú vas a llamar y tú vas a renunciar a ese grupo. Yo te quiero aquí. Si tú no sabes servir aquí, tú no puedes servir afuera. Wow. Eso me marcó. Dios me fue marcando con ciertos hombres de Dios. Entre ellos el apóstol Alejandro Lin de Delaware, que Sí. en paz descanse. Sí, Yo tengo temas para algo. Y son personas que nos marcaron. amén. El pastor Cifredo Vázquez, Wow. el papá de Jimmy Vázquez, Claro. del pastor Jimmy Vázquez. Cifredo a mí me marcó cuando yo en algún momento de la vida caigo en la trucha. Definitivamente, pastor, Hay que hacer otro hay que programa. hacer otro programa. Yo sé que la gente ha sido bendecida. Escúcheme bien. Este es el momento de que usted va a compartir este enlace de este episodio de Hablando Clarito, Clarito, Clarito con el pastor Ariel Tirado. Hoy de invitado el pastor Yamil González. Envíe este enlace en tu grupo de WhatsApp y hago compromiso con usted, pastor, Amén. en que vamos a hacer otro programa porque hay tanto que hablar. Sí, de verdad que sí. Que realmente el tiempo no nos da, pero si lo seguimos alargando, dejamos el efecto de que el tiempo es necesario para que la gente lo pueda ver completo. Exacto. Comparta Así eso. que, bueno, sin más preámbulo, disfruta de este episodio, compártalo y, pastor, 10 segundos para que te despida. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es Clarito, Clarito con el pastor Ariel Tirado. Bendiciones, Dios le bendiga, Bendiciones. compártelo. Un lugar seguro para todos. Mi casa es tu casa. Hablando clarito, clarito, clarito. Servicio, adoración, entrega. Humildad, legado, remanente, crisol, avivamiento, año agradable. Campo. Una casa donde se da por gracia lo que por gracia recibimos. Casa